Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La misericordia y la paz de Dios sean con todos vosotros y vosotras. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Islámica Internacional de las Ciencias. Un sueño hecho realidad porque los musulmanes de España y en español deseábamos tener un lugar donde aprender las ciencias islámicas en nuestro idioma y de forma a partir de mano de grandes expertos, de grandes académicos, de grandes sabios. Así que un sueño hecho realidad que llevamos desarrollando desde hace unos años, aunque la universidad no da solo formación en español, sino de momento en español tiene grado de Ciencias Islámicas en español y otro grado en árabe, pero vamos a insistir sobre todo en este grado en habla española, porque, como decía, es un gran sueño hecho realidad y que cada año va ganando en calidad y va ganando en profundidad. Así que bienvenidos a este grado y a este curso académico 2022-2023. Sin duda, esta universidad era una necesidad urgente para la comunidad musulmana de habla hispana y que podamos acceder a estas ciencias fundamentales para nuestra propia buena comprensión de la religión musulmana y sobre todo luego ante tantas preguntas y tantas cuestiones que necesitan respuesta para nuestra realidad inmediata y que nos llegamos a desarrollar porque justamente hace falta ese conocimiento en español. Conocer la realidad nuestra y conocer las herramientas intelectuales que nos ofrecen las ciencias islámicas para poder desarrollar un juicio propio y poder desarrollar nuestra propia religión musulmana y vivir como musulmanes sin ningún problema y sin ningún tipo de obstáculo. Así que una de las características también que me gustaría resaltar antes de hablar de las asignaturas y las materias que vamos a estudiar en este grado, pues la necesidad de que hubiera un proyecto académico como la universidad, pero también que se haga desde la independencia y desde la libertad. Los eruditos, los sabios y académicos que nos acompañarán y nos acompañan en este grado y en estas ciencias islámicas son personas de renombre, personas independientes, con un gran juicio y mucha objetividad y no dependen de ninguna institución, ni de ningún gobierno, ni de ninguna instancia. Por lo tanto, al partir desde el punto de libertad científica y académica, el producto al final, el conocimiento que se oferta a los estudiantes y a las estudiantes es un producto de peso importantísimo y sin prejuicios ni coacciones a la hora de expresarse y a la hora de desarrollar la intelectualidad islámica. Luego, por otra parte, es muy importante a nivel de historia, y un servidor es profesor de historia en esta universidad y en nuestro país, recordar un poco la gran noticia de que es la primera universidad islámica en este país desde hace unos cuantos siglos, ¿verdad? España fue, en la época de la España musulmana, en Al-Ándalus, la luz que iluminó toda Europa, la que provocó el Renacimiento, la que aportó a la gran civilización humana, pues tuvo lugar y nació aquí, y si salió de aquí al resto del mundo y sobre todo, como decía, a Europa, pues hoy retomamos ese testigo de las generaciones pasadas para recuperar también ese espíritu de investigación, de intelectualidad, de búsqueda del conocimiento. En este grado de estudios islámicos, como si bien se sabe que hay unas ciencias fijas, fundamentales para tener el grado de estudios islámicos, empezando, como no, por las ciencias del Corán. Las ciencias del Corán, desde la propia transmisión del Corán a través de las generaciones, la ciencia del sanad, la ciencia de cómo se escribió el Corán, de cómo se copió, de cómo se llegó a desarrollar a nivel de lo que es la escritura, lo que es la redacción del Corán, también lo que es el comentario y la exégesis del Corán, que también es otra ciencia fundamental, muy importante a la hora de ver cómo se aborda la palabra de Dios, cómo se interpreta, en base a qué principios, a qué valores científicos para poder abordar e interpretar la palabra de Dios, y cómo no, también su recitación, el tajwid, ¿no? A la hora de recitar la palabra de Dios no vale con hacerlo como sea, sino sobre todo hay que conocer pues las maneras más correctas, que es otra ciencia de las ciencias del Corán, ¿no?
Son solo algunos ejemplos para que veamos un poco la importancia de que tengamos a personas, a hombres y mujeres dotados, doctos en estas ciencias del Corán. Otra ciencia que siempre va de la mano de las ciencias del Corán es la ciencia del hadith. El Islam no es una religión que se inventan unas personas y que cambian según la época o según el aire de la época, sino las ciencias islámicas se basan en la revelación, y la revelación no es cambiante, no se cambia por ganas de cualquiera o de un mandante, de un político, de una tendencia o de una corriente o de una época, sino que hay que adaptar a la propia humanidad, a las propias sociedades y al ser humano, al mensaje divino que no cambia, y esto se basa en el Sagrado Corán y en la Sunna, el Hadith. Así que las ciencias del Hadith tratan sobre todo a nivel dos dimensiones, tanto de riwaya como diraya, es decir, tanto la línea de transmisión, que es una ciencia para verificar si un texto se puede atribuir o no al profeta, la paz sea con él, lo cual es una maravillosa ciencia, impresionante. La primera vez en la historia que ha habido una ciencia semejante ha sido esta. Antes los historiadores pues podían transmitir leyendas, mitos, no sabían ni cómo verificar la veracidad de un hecho histórico o no. Llega el Islam, llega la Sunna, llega el celo por la verdad, entonces se ha emergido entre los musulmanes la ciencia del hadith, que es la ciencia de la verificación de los hechos históricos, de las palabras del profeta, si se pueden atribuir a él o no, y han sido bajo normas concisas, precisas, imprescindibles para poder atribuir una noticia al profeta, unas palabras o unos hechos o no. Y también la otra parte, que es la de la interpretación del propio dicho del profeta, del propio hecho, de los acontecimientos de la época del profeta, con él, cómo se pueden interpretar. Pues esto también es otra ciencia para ver con qué ocasión, en qué momento, con qué pretensión, con qué propósito ha tenido lugar este hecho o han sido dichas estas palabras u otras. Por lo tanto, las ciencias del hadith son fundamentales, y más hoy, cuanto más se pone en duda la sunna del profeta, la paz sea con él, más necesitamos esta ciencia para darnos cuenta de la opinión tan equivocada de aquellos que creen que no es tan importante la tradición profética. Como no, otra ciencia fundamental es la de la teología, la aqida. Entonces, la creencia islámica, en qué consiste, cuáles son sus pilares, cómo hay que interpretar, cómo se sabe que Dios existe, además de la revelación, pues de forma racional y lógica, cuáles son las características de la fe islámica que la distinguen de otras creencias, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus aspectos accesorios, etcétera, etcétera. Esto también se estudia en esta ciencia de la teología, que invita a la reflexión, que invita a pensar, que invita realmente la fuerza también del Islam se ve en su fuerte creencia, que es al mismo tiempo emana de la revelación, emana de la razón, y también es sencilla y no complicada, y va justo acorde con la propia naturaleza del ser humano. Ahora, para darnos cuenta de la verdad de estas palabras que está un servidor diciendo, si se aprende o si se estudia esta ciencia, esto sería para cualquier estudiante una obviedad. Otro aspecto muy importante, tengo que decir que lamentablemente es la que más se extiende entre los musulmanes, son cuestiones de fiqh, cuestiones de jurisprudencia, porque mucha gente, pues esto vale, esto no vale, esto es lícito, esto es ilícito. Pues la ciencia del fiqh nos enseña cuáles son los fundamentos para saber qué es lícito, qué es ilícito, qué es recomendable, qué no es recomendable y qué es sencillamente pues que cualquier persona lo puede hacer. Esto evidentemente se basa en el Corán y en la Sunna. Los sabios, los grandes juristas, los grandes alfaquíes han puesto unas normas deducidas del Corán y de la Sunna para saber cómo poder juzgar una cuestión, si se puede o no se puede. Y digo lamentablemente porque mucha gente habla desde una opinión no fundada o sencillamente polemizando sobre la diversidad de opiniones, cuando hay muchísimas cuestiones propias del fiqh, que hay diversidad de criterio, diversidad de escuelas, y lo que hay que aprender es que desde luego la diversidad cabe y es una misericordia para los musulmanes. Pero para que no todo sea un caos, pero tampoco todo sea una opinión única, hay que aprender el fiqh y sus fundamentos para saber qué cuestiones son una obviedad y que no hay discusión sobre ellas y qué cuestiones se permite la divergencia de opinión.
la asignatura de jurisprudencia nos aporta estos conocimientos y estos fundamentos para poder juzgar y para poder tener criterio. No en vano, y abro un paréntesis, la universidad, y en este grado en concreto, lo que pretende es formar a hombres y mujeres, a estudiantes musulmanes y musulmanas que puedan entender bien su religión y puedan enseñarla y transmitirla a las generaciones venideras. De ahí la importancia de que tengamos a una generación de chicos y chicas, de jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, que puedan adquirir estos conocimientos y entenderlos bien y intentar hacerlos llegar a aquellos que no tienen criterio, y más en nuestra comunidad musulmana española e hispanoparlante, que es muy diversa, de diferentes orígenes. Si no se tienen estos criterios y estos conocimientos, difícilmente puede haber diálogo y puede haber edificación de una comunidad musulmana solidaria, hermanada en nuestro país. ¿Cómo no? Historia del Islam, tanto la historia de la época del profeta, la paz sea con él, lo que sería Ilm as-Sira, la biografía del profeta, la paz sea con él, como la historia de los regentes, de los 4 califas que vinieron después del profeta, la paz sea con él. Insistentemente en esta etapa, son 2 etapas que globalmente se consideran una como historia del Islam. Lo que viene después con el golpe de los omeyas y luego las dinastías que vinieron después no se puede considerar historia del Islam, pero sí historia islámica o historia de los musulmanes. ¿Por qué esta distinción a la hora de determinar qué es historia del Islam y qué no es? Es muy importante estar en esta asignatura, y lo que es más importante de este momento histórico, de estos 53 años de la época del profeta y de los 30 de la regencia, los musulmanes lo tenemos como referencia, como modelo para inspirarnos, para entender las cosas, para entender el Islam y sus orígenes y sus fuentes. De ahí la importancia de esta asignatura de historia del Islam que es tan urgente y tan importante. Ahora, todas estas ciencias que acabo de terminar ahora son muy importantes, pero sin la que voy a decir ahora siempre vamos a ser discípulos y no vamos a llegar nunca a ser maestros. Y la universidad tiene vocación de que entre su alumnado, pues que haya gente que pueda tener tanta pasión por el conocimiento como para ser maestros referentes en ciertas especialidades, en estas asignaturas o en otras. Y para eso hace falta una ciencia que es una ciencia herramienta. Me refiero a la lengua árabe, al-lughatu al-arabia, que es la lengua de la revelación. No en vano el Corán no ha sido revelado en castellano, ni en inglés, ni en ningún otro idioma, sino en árabe, por un propósito, porque el mensaje realmente en su profundidad y en su plenitud solo lo puede portar la lengua árabe, y si estudiamos esta asignatura nos daremos cuenta de hasta qué punto es necesario el árabe para todo musulmán y musulmana, no solo para los árabes, sino para todo musulmán y musulmana y toda persona que quiere realmente ver el mensaje divino en su plenitud. El Corán para entenderlo, para interpretarlo, la Sunna para entenderla, interpretarla, hace falta la lengua árabe. De ahí que es fundamental esta lengua. Pero estas ciencias que son fundamentales para obtener el grado de estudios islámicos en cualquier universidad del mundo, en esta universidad tenemos también el afán de que no nos limitemos a estas ciencias, ni siquiera nos limitemos al grado de ciencias islámicas. La ambición en el futuro es que haya también diferentes especialidades de sociología, de historia, de derecho, de literatura, antropología, todo, pero poco a poco, ¿vale? Pero esta urgencia la tenemos porque realmente hay un vacío enorme en nuestro país. Y sin embargo, todo nuestro alumnado, inshallah, Dios mediante, además de estas asignaturas muy importantes, tendrán evidentemente que aprender de memoria una buena parte del Corán para conseguir una licenciatura en cada asignatura, en especial la del Corán. Para tener una ijaza hace falta memorizar una cantidad. Bueno, yo creo que hasta el momento los compañeros de estas ciencias, los sabios que dan esta asignatura, creo que son unos 10 ahzab mínimo. Pero decía que no nos vamos a limitar a estas ciencias islámicas propiamente dichas, sino también vamos a tener asignaturas de crédito libre en sociología, en economía, en cultura, porque son fundamentales para poder abrir estas ciencias que se enseñan en nuestra universidad, y este es un orgullo que tengo que
reconocer, se hacen desde una gran libertad de cátedra, una gran libertad de investigación de conocimiento, cosa que a lo mejor en algunos países de mayoría musulmana no se hace más que nada porque no hay libertad para ello. Entonces, esta libertad de poder manejar las ciencias y poder adquirir las herramientas necesarias para poder investigar y para poder llegar a unas conclusiones que nos puedan ayudar a ser unos estudiantes apasionados, unos estudiantes comprometidos, y de ahí que también se me escapaba una asignatura muy importante, y creo que tiene que ver con todo esto, y también incluso con el proyecto mismo de la universidad, que es la ciencia de al-tasawwuf o la ciencia de la espiritualidad. La espiritualidad tal cual nos la practicó y nos enseñó el profeta, la paz sea con él, sus normas, y es una cosa que lamentablemente si tanto hablamos y tantas polémicas hay de fiqh y de derecho, pues de espiritualidad hay una ausencia total o casi. Si abusamos mucho de opinar, de criticar, de mostrar acuerdo o desacuerdo en cuestiones si Maulid se puede o no, si un cumpleaños se puede o no, etcétera, muchas cuestiones que muchas veces son culturales y tal, y nos olvidamos de lo que es fundamental ante todo. Es decir, que aprendemos para qué. Aprendemos para complacer a Dios Altísimo primero, aprendemos para ser personas libres y responsables, y también aprendemos para poder hacer llegar el mensaje de Dios a quienes no lo pueden o no tienen acceso directo a él. Así que la ciencia de la espiritualidad también juega un papel muy importante. Dentro de la ciencia del hadith también tendremos los afluentes de la fe, que son unos 77 afluentes de cómo hay que educar y crecer espiritualmente desde el Islam básico hacia una fe más comprometida para alcanzar la excelencia. Esta información y mucha más seguramente la tendrán o la podréis ver en la página web, que al final de esta pequeña presentación, de esta humilde presentación, la podéis ver para entrar y poder ver más detalle del programa, del grado de estudios islámicos, del año académico que entra, los datos de contacto y cualquier pregunta que podáis tener, pues podéis poneros en contacto. Creo que es todo, espero que sea de interés, espero que os entusiasme estudiar y participar en este grado. El afán de estudio, el afán de aprender es lo que mueve a todos los que trabajan y se esfuerzan para que la Universidad Islámica Internacional llegue a cada hogar y que cada cual que pueda o tenga ganas de estudiar pueda hacerlo. Gracias por vuestra atención. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Que la paz os acompañe.